Obviamente las plantas sienten, tienen sensibilidad, tienen sentidos, también se mandan impulsos eléctricos. Parecen tener procesamientos que llamamos cognitivos y yo me atrevería a decir que probablemente también puedan ser conscientes. Son más importantes los hongos que los humanos, ¿no? Los saltos evolutivos que han dado los seres humanos a lo largo de su evolución han sido gracias a sustancias psicodélicas. En algunos procesos de cognición el corazón sabe lo que va a pasar antes que lo sepa el cerebro. Es decir, que le envía la información al cerebro en vez de que sea al revés. Es decir, las neuronas siempre están cambiando, tienen que tener estabilidad, pero siempre hay margen para poder irlas remodelando, retocando, y eso obviamente tiene un impacto en nuestros procesos cognitivos y en nuestras capacidades. Yo creo que no somos capaces de aceptar que la mayor parte de lo que hacemos, las decisiones que tomamos, de lo que percibimos, es a nivel inconsciente, no nos damos cuenta, actuamos según eso y eso, claro, nos hace muy vulnerables a todo tipo de técnicas de control y manipulación. A mí me gusta hablar de la historia de la ciencia, resumiendo lo que ha pasado en estos 400 años desde que Galileo y otros pusieron las primeras piedras de lo que llamamos la ciencia, y resaltar que hace 400 años se tomó una decisión estratégica muy interesante, que es que se dijo, bueno, para estudiar la realidad desde esta otra perspectiva, que es la científica, que estaba en construcción, vamos a hacer una separación. Y vamos a decir, bueno, por un lado está esa parte de la realidad que se deja medir y matematizar con mayor facilidad. Y eso tiene que ver con cómo caen los cuerpos, cómo se mueven los cuerpos, el contacto, lo que vino a ser la física. Y por otro lado dejaron de lado, dijeron, bueno, esto lo dejamos para luego, aquello que tiene que ver con lo que se deja matematizar y medir pues, con más dificultad, es decir, el dolor, el amor, las sensaciones, lo subjetivo. Por lo tanto, la historia de la ciencia se puede contar diciendo, bueno, se dejó para más tarde lo que realmente importa y se empezó con lo más fácil, aunque la física sea muy difícil, y por eso pues, empezó la mecánica, la astronomía, luego la química, luego la biología, vamos a tratar de entender la materia que tiene vida, y luego la psicología, que ya se dio otra vez de frente con el problema de la psique, del alma, ¿no? De la mente, y han pasado 400 años y por fin, en los años 90, se empezó a estudiar en los laboratorios la consciencia y actualmente pues ya es un campo de hecho y de derecho, pero muy reciente, en el que estamos abordando lo que Galileo y los padres fundadores dejaron para más tarde, que al final es lo que queremos saber, ¿no? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos contentos? ¿Por qué estamos aquí? Y no tanto pues, cómo caen las cosas o a qué velocidad, que es algo maravilloso, pero fue el principio. Y por eso ahora quizá estamos viviendo una oportunidad muy bonita en la que la ciencia se puede transformar a sí misma en el estudio de la consciencia, que es algo que yo creo que no había pasado hasta ahora y probablemente pase pronto. Yo soy teórico por formación y por deformación profesional y entonces paso mucho tiempo leyendo y estudiando teorías de la consciencia, que hay muchas, más de 200, y luego sus ismos, sus sostenes filosóficos, materialismo, o llamado fisicalismo, el idealismo, el dualismo, hay muchos ismos, ¿no? Pero lo que me interesa de esto también es que distintos modelos o distintas matemáticas o distintas metáforas o distintas metafísicas, hay muchas M's aquí, nos permiten concebir fenómenos que son imposibles. Yo diría que ahora estoy tratando de hacer una ciencia de lo imposible en la que se estudian fenómenos que a priori parecen imposibles, pero según qué marco teórico tengas, te caben esas fotos. Y bueno, puedo resumirlos brevemente, pero tienen que ver con la capacidad que tenemos de percibir información más allá de los 5 sentidos, ¿no? Y cómo es posible que esa información se reciba, cómo es posible que percibamos o que la gente sea capaz de percibir información que no le llega a través de los sentidos y qué teorías permiten, antes hablábamos quizá de física cuántica, pero no necesariamente con la física cuántica, qué teorías permiten este tipo de información anómala y luego también la supuesta capacidad que pueda tener la mente de actuar sobre la materia, no solo la materia sobre la mente, ¿no? Y esto nos lleva a otro campo de imposibles que también se pueden estudiar con dispositivos muy lindos que generan números aleatorios y que quizá sean sismógrafos de cambios en la consciencia individual o global. Son trabajos que se han hecho durante muchos años y ahora pues, los estamos
continuando. Y la tercera parte, ¿no? Una es la de percepción, otra es la de acción. Y la tercera parte es la gran pregunta de todas las religiones que ahora la ciencia también puede abordar, que es ¿qué pasa cuando morimos, ¿no? ¿Qué pasa antes de nacer y qué pasa durante el proceso de muerte y después? Y para ello, pues, estamos estudiando experiencias cercanas a la muerte y los procesos de lucidez terminal. Y bueno, es fascinante, es una ciencia de lo imposible y además es una ciencia que yo creo que a la gente realmente le importa, porque está muy bonito saber qué hay en otras galaxias, pero ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿O qué pasa cuando nuestros seres queridos mueren? ¿O qué pasa cuando tenemos un sueño lúcido que coincide con lo que otra persona nos ha contado la mañana siguiente? ¿O un sueño precognitivo? ¿O una sincronicidad? ¿No? Será casualidad, pero cuando las casualidades se dan de esta forma tan espectacular, igual no sean casualidades, ni tampoco sean casualidades, ni causalidades. Entonces, bueno, estos márgenes, por eso yo les llamo los márgenes de la consciencia, es una constelación de fenómenos que están ahí, siempre están ahí, no son tan extraordinarios, les pasan a muchas personas y, bueno, se pueden abordar también científicamente y creo que va a ser bueno y vamos a aprender muchísimo, no sobre esos fenómenos, sino también sobre nosotros mismos y sobre eso que llamamos el método científico. Mi trayectoria es muy ecléctica. Yo soy físico teórico de formación y hice un doctorado en física también. Estaba muy feliz en el mundo de las ecuaciones, papel y boli y una pizarra y allí en el mundo de las ecuaciones. Pero luego, por casualidad, realmente pasé a la biofísica, a entender cómo la física se aplica en los sistemas vivos y también por casualidad acabé en un laboratorio de neurociencias y me topé con la humilde mosca de la fruta y la estudié durante 4 años y allí me di cuenta que gran parte de lo que yo había aprendido como físico, pues no de mucho me servía para estudiar la vida, y no solo la vida, sino cómo estos pequeños organismos tomaban decisiones, percibían el mundo y se orientaban en él. Y eso me llevó a estudiar moscas, luego gusanos, que son 2 organismos que estudian mucho en los laboratorios, aprendizaje en ratones y finalmente, cuando regresé a España, después de unas estancias postdoctorales, a empezar mi propio laboratorio, decidí que la promesa de las neurociencias siempre era que íbamos a estudiar rodajas de cerebro de animales en el laboratorio para entender la mente humana, pero yo no estaba aproximándome mucho a entender la mente humana, por lo tanto decidí empezar a estudiar al ser humano y en condiciones más o menos realistas, en el mundo real, pero luego, si eso no fuera poco, pues tuve una serie de experiencias, bueno, traumáticas, místicas y transformadoras, y me interesé no solo por la cognición humana, sino por la consciencia y por los márgenes de la consciencia y por todo aquello que está, bueno, más allá de lo que hasta ahora podemos entender, pero que es muy común y que a la gente le interesa muchísimo. Entonces, bueno, desde hace unos cuantos años me dedico a esta parte conceptual, pero también empírica y también divulgativa, porque es muy importante contar todo esto para que la gente sepa y pida que se haga más ciencia, todas estas experiencias que son las experiencias que nos hacen ser humanos, las que más nos importan, las que más nos cambian, y ver cómo una ciencia de todo esto es posible. Rodajas de cerebro de animales en el laboratorio para entender la mente humana, pero yo no estaba aproximándome mucho a entender la mente humana, por lo tanto decidí empezar a estudiar al ser humano y en condiciones más o menos realistas, en el mundo real, pero luego, si eso no fuera poco, pues tuve una serie de experiencias, bueno, traumáticas, místicas y transformadoras, y me interesé no solo por la cognición humana, sino por la consciencia y por los márgenes de la consciencia y por todo aquello que está, bueno, más allá de lo que hasta ahora podemos entender, pero que es muy común y que a la gente le interesa muchísimo. Entonces, bueno, desde hace unos cuantos años me dedico a esta parte conceptual, pero también empírica y también divulgativa, porque es muy importante contar todo esto para que la gente sepa y pida que se haga más ciencia, todas estas experiencias que son las experiencias que nos hacen ser humanos, las que más nos importan, las que más nos cambian, y ver cómo una ciencia de todo esto es posible. Este es un tema controvertido porque durante mucho tiempo se ha pensado que las plantas son casi como atrezzo, ¿no? Como, bueno, unas formas de vida, ¿no? El reino animal como el reino superior y el reino vegetal pues como inferior, pero ya hace tiempo que algunos investigadores han empezado a estudiar no solo el comportamiento de las plantas, sino también su cognición. Y esto ha creado controversia en un campo que se llama la neurobiología de las plantas, porque las plantas no tienen neuronas, pero se ha creado este campo un poco para confrontar
a veces no solo antropocentrismo, sino centrismo de animal, de decir, bueno, lo animal es lo que realmente puede hacer todo lo que sabemos, pero las plantas no. Entonces, se sabe que las plantas, obviamente las plantas sienten, tienen sensibilidad, tienen sentidos, pero también parece que pueden dirigir su atención y que también pueden aprender. Hay experimentos hechos por Mónica Gagliano donde se muestra, aunque luego también han sido controvertidos porque se han intentado replicar. Esto es la cocina de la ciencia, ¿no? Se hace una vez y luego se tiene que volver a hacer y no sale igual, pero donde ella demostró, al menos en estos estudios, que las plantas podían aprender de una manera condicionada, como hace el famoso perro de Pavlov, donde tú le das a la campanita, ¿verdad? Y luego das comida y eso crea una asociación entre un estímulo, de manera que el animal, o en este caso la planta, que lo hacían con luz y aire, aprende a asociar un estímulo a algo que a priori ella no asociaba, como que viene la comida. Eso quiere decir que es una forma básica, fijaros, no solo de comportamiento, sino de cognición, porque hay un proceso asociativo. La cognición, el estudio de cognición en plantas es muy interesante. Ahora, aquí la pregunta nos hace un poco estirar y decir, bueno, ¿y también tienen consciencia? Aquí es donde ya empezamos a tocar con la teoría que cada uno baraje, ¿no? Si tu teoría solo te permite que los organismos que tengan neuronas y neuronas con circuitos de una determinada manera sean conscientes, pues vas a descartar de partida que las plantas puedan tener consciencia. Pero también hay otras teorías que hablan de cómo la información está integrada en el sistema. Te dirían que quizá una planta, y ya no solo una planta, sino los ecosistemas o los sistemas que hay de árboles, raíces, todos interconectados, pues que eso sería como un gran cerebro, de hecho. Y además, las plantas también se mandan impulsos eléctricos. No tienen neuronas, no hay potenciales de acción, ¿no? Pero las plantas también se mandan señales, o sea que tienen una comunicación interna que es química, pero también es eléctrica. Por lo tanto, parecen tener muchos, si no todos los ingredientes necesarios, al menos en lo que conocemos en la vida en este planeta, para poder tener esos procesamientos que llamamos cognitivos, y yo me atrevería a decir que probablemente también puedan ser conscientes. El reino animal y los humanos y el reino vegetal vivimos desde siempre en simbiosis, es decir, pensamos que las plantas no las necesitamos o están ahí, pero desde el café hasta el azúcar, hasta casi todo lo que comemos, y ya no digo otras sustancias que también podemos hablar de ellas, que se toman recreativamente o desde un punto de vista de trascendencia o sagrado, las plantas han formado siempre parte de nuestra actividad como seres humanos. De hecho, a mí me gusta a veces darle la vuelta y darse cuenta que igual estamos nosotros al servicio de las plantas y por eso las cuidamos y las cultivamos y nos pensamos que ellas están al servicio de nuestro consumo, pero es al revés. Entonces, esta idea simbiótica entre reinos yo creo que es innegable. Otra cosa es qué tipo de comunicación directa, intuitiva podamos tener. Eso lo desconozco. Yo no he tenido ese tipo de experiencias, pero, por ejemplo, entre distintas especies sí que conozco casos, ¿no? Gente que tiene una conexión, por ejemplo, con caballos, y no es simplemente que te gusten o que te sientas bien, sino casi podríamos llamar telepática, ¿no? Mente-mente. Es decir, si concebimos que una conexión mente-mente es posible entre humanos, pues ¿por qué no? Y de hecho mucha gente lo experimenta entre humanos y otros animales. Y entonces, ¿por qué no entre humanos y otros seres que obviamente están vivos y que obviamente son muy misteriosos? Y no son solo las plantas, por cierto, porque creo que hasta hace pocos siglos se desconocía por completo que existía el reino de los hongos, un tercer reino en la naturaleza. Y de hecho, creo que a nivel de biomasa y a nivel de importancia son más importantes los hongos que los humanos, ¿no? Y además los hongos están a caballo entre las plantas, es decir, que no somos conscientes de que estamos totalmente entrelazados entre especies y entre reinos. Y dentro de nosotros pasa lo mismo, ¿no? En nuestro intestino estamos llenos de bacterias, microorganismos, que no somos nosotros, pero al mismo tiempo somos nosotros. Por lo tanto, hay una porosidad, no solo de nuestras mentes, yo creo de nuestra biología y de nuestro espíritu, hay una porosidad que hace que la idea de que somos entidades separadas y que luego establecemos los lazos, yo creo que esa idea es errónea. Hay que empezar pensando que estamos todos absolutamente interconectados y que luego cada uno pone sus biombos donde puede, ¿no? Por lo tanto, bueno, la historia de las plantas y la relación que tienen las plantas con nosotros. Una cosa más, hay teorías también, hay teorías que dicen que los saltos evolutivos que han dado
los seres humanos a lo largo de su evolución han sido gracias a sustancias psicodélicas que en un momento dado han permitido cambios que no son solo de experiencias totalmente fuera de este mundo, sino de ser capaces de cazar mejor, es decir, de aumentar los sentidos o de cambiar ciertas interacciones sociales. Creo que subestimamos muchísimo lo que se está dando desde siempre entre estos reinos tan fascinantes y reinos que probablemente aún no conozcamos. Una manera muy directa de responder es porque si te los tomas, tu conciencia se va a otra dimensión. Eso a nivel de primera persona, y aquí no, como siempre se dice, no estoy recomendando a nadie que haga nada, pero yo he tenido estas experiencias, ¿no? Y me pregunto cómo es posible, ¿no?, que aquellos que nos dedicamos profesionalmente al estudio de la mente o del cerebro no pasemos, ya no digo obligatoriamente, pero por ahí, no pasemos por este milagro, este misterio en el que una simple molécula o un conjunto no tan simple de sustancias bioquímicas parece que sean llaves que abren la puerta a otras dimensiones. Y además yo no diría que esto son simplemente alucinaciones. Allí hay entidades, hay procesos, hay encuentros que no son mera alucinación, son muy probablemente algo más. Entonces la primera respuesta es ¿por qué son importantes? Pues porque precisamente parece que estén ahí para abrirnos la mente. Luego otra cosa es si nosotros con nuestra mente queremos estudiar a estos hongos o queremos estudiar la interacción que tienen en nuestro cerebro, y por fin, además, por fin se está haciendo, porque aquí hay mucho también de política, ¿no? En los Estados Unidos se cortó la investigación de la noche a la mañana, por muchas razones que igual ahora no podemos entrar, ¿no? Pero yo creo que tenían que ver con controlar que la gente estaba tomando la soberanía de la libertad de explorar su propia mente como a cada uno le apetezca, ¿no? Lo cortaron, pero ahora, con el interés también yo creo, de las empresas que igual se les ha acabado la forma de generar beneficio en una serie de productos médicos, químicos, pues han dado el ok ahora a volver este resurgir del estudio psicodélico en los laboratorios. Ya está bendecido por las autoridades y hay muchos laboratorios en Inglaterra y en Estados Unidos sobre todo, donde ya se estudian, ¿no?, los efectos que tienen los psicodélicos en el cerebro humano, con descubrimientos que son muy interesantes e intrigantes, ¿no?, de lo que le hacen a las redes del cerebro, y además que enlazan con lo que podríamos comentar según si el cerebro es un filtro, ¿no? Si lo que hacen estas moléculas, en vez de crear fuegos artificiales, lo que hacen es apartar las actividades del cerebro más cotidianas para que precisamente se pueda expresar allí la mente con mayor libertad. El caso, por fin hemos vuelto al estudio científico de estas sustancias, que había demostrado grandes beneficios incluso para curar adicciones con una o dos o tres sesiones, y quizás esa sea una manera de volver a la vieja tradición, si es que aún quedan, ¿no?, donde el uso de estas sustancias ha sido la medicina del alma. Creo también que subestimamos la inteligencia que hay en la naturaleza. Es decir, que las plantas parece que sepan dónde tienen que crecer o cuándo tienen que aparecer para que se las encuentre el ser humano que anda por allí, y que al mismo tiempo el ser humano a eso le sirva para plantarlas o llevárselas a otro sitio. Es decir, hay una serie de interrelaciones, hay una red oculta en la vida que pasa desapercibida, pero la naturaleza es sumamente sabia, y es cuando uno simplemente presta atención. No hace falta ser científico, uno presta atención y va por el campo y tiene los ojos abiertos y alguien le ha explicado lo que está pasando, que uno se queda con un sentimiento de reverencia y decir, wow, ¿cómo lo sabe hacer tan bien la naturaleza si le dejamos hacer su trabajo, ¿no? Y eso otra vez te lo demuestra cualquier ser vivo que estudies, pero quizá las plantas y los hongos, por ser menos familiares, porque no son animales, nos permiten observar mejor esta capacidad increíble que tienen de solucionar problemas, de ser inteligentes, de anticiparse, incluso de tener estrategias que pueden sobrepasar nuestros propios planes y ayudarnos además, O sea que también algo muy bonito aquí es esta idea de cooperación, no de competición, ¿no? No ver
una planta o un animal como un recurso, y probablemente ellos o ellas no nos vean a nosotros tampoco como un recurso, sino como un cooperante. Y esta es la forma sana, yo creo, también de entender las relaciones. Es el verdadero ecologismo. El micelio de los hongos y Internet y el cerebro son todo imágenes, metáforas y metáforas literales también de redes, de conexiones. Y no sé si alguna vez habéis visto cómo las neuronas crecen, ¿no? Pues las neuronas también crecen y buscan su sitio cuando el cerebro se desarrolla, buscan su sitio en el cerebro. Y son literalmente como ramas y como micelios que están explorando y están yendo para atrás y decidiendo, toman decisiones, debo ir para la derecha y debo ir para la izquierda. Este tipo de metáforas que además me recuerdan a mí a las de Santiago Ramón y Cajal, que él hablaba del cerebro como un jardín, ¿no? Un jardín que crece y que hay que podar. Son preciosas y muy útiles, y yo creo que muy verdaderas, porque nos hablan de la complejidad, de la interacción, del dinamismo, del contexto. Eso yo creo que es lo que está pasando, por supuesto, en nuestro cerebro y en la naturaleza. Luego hay otras metáforas que están más manidas, que igual son más familiares, como la de la computación, como que el cerebro es un electrodoméstico, ¿verdad? Pero las metáforas naturales tienen este tono verdadero que nos invita a pensar otra vez en una interrelación muy dinámica que también vemos manifestada en Internet y quizá incluso en la inteligencia artificial y quizá incluso en este concepto que ahora hace poco se cumplen 100 años de la noosfera, que es esta idea de que existe la biosfera, pero más allá de la biosfera hay una red, que es la red del pensamiento, que también nos tiene a todos interconectados, ¿no? Por lo tanto, van surgiendo metáforas y todas apuntan una y otra vez a que el todo está hecho de muchas partes y estas partes al mismo tiempo le devuelven al todo. Y los hongos consiguen este transporte de sustancias en coalición o en cooperación también con las plantas. Es como que unos se ayudan a los otros a respirar, a hacer la digestión, a excretar, a conseguir alimentos y además lo hacen de esta manera tan sutil pero tan alquímica, ¿no? Incluso hay este libro maravilloso de Merlin Sheldrake que habla del mundo de los hongos y allí cuando tú aprendes son las propiedades que parecen que sean de otro mundo, ¿no? de los hongos, como que tienen muchísimos sexos, muchísimas maneras de reproducirse, capacidades de transmutar casi piedra y minerales, que pueden sobrevivir en lugares totalmente inhóspitos. Hay algo de los hongos que incluso nos invita a pensar que son como una forma de vida extraterrestre, pero que pertenece a la Tierra, ¿no? Y eso es muy bueno también para abrir nuestras mentes, ya no solo cuando de alguna forma nos los metemos literalmente en el cuerpo, sino que nos abren la mente también para pensar que el mundo es mucho más increíble de lo que podemos imaginar. El cerebro muchas veces lo pensamos como un sistema de input-output, es decir, le llega un estímulo, hay un procesamiento y escupe una respuesta. Pero esto es una versión muy lineal y falsa de lo que es un cerebro. Un cerebro tiene su propia actividad endógena, dentro está haciendo cosas todo el rato y utiliza esa actividad en conjunto con la información que le viene de fuera para tomar sus propias decisiones, crear sus percepciones, etc. Entonces es muy interesante cuando cambias este paradigma de que el cerebro es como un órgano pasivo, que cuando le llega algo lo procesa y ya está, sino que siempre está él mismo generando, que te das cuenta que es muy interesante entender cómo ese proceso endógeno se regula hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y entonces en procesos de meditación, en procesos psicodélicos, en experiencias místicas y en otro tipo de experiencias que llamamos extraordinarias o anómalas, las redes por defecto, la actividad por defecto, es lo que se modula. O sea, no se modula tanto cómo se procesa la información, sino, si queremos verlo así, el ruido de fondo cambia. Y al cambiar el ruido de fondo,
es cuando se dan estas experiencias tan transformadoras incluso. Y entonces hay investigadores que, bueno, a eso se han dedicado, a ver cómo se modula la propia actividad del cerebro, que es casi más importante. Lo que quiero decir con esto es que es casi más importante lo que pasa de manera espontánea dentro que lo que te llega de fuera. El uso de la psilocibina es, yo creo, y ha sido muy importante para la evolución de la especie humana. Eso no quiere decir que debamos consumirla recreativamente, bueno, que cada uno haga lo que quiera. Yo aquí también soy muy abierto, como era el gran Escotado, de que cada uno explore su mente como quiera si es adulto y sabe lo que hace. Otra cuestión es utilizarla de manera pues, puramente, insisto, recreativa o porque sí, o incluso sacarla de su propio contexto. A veces se habla de la psilocibina o de otras sustancias como si fuera una pastilla que uno se toma, ¿no? Pero fijaros que los grandes chamanes construyen todo un contexto, ¿no? Un contexto que es también sonoro, que es también de preparación, incluso de ayuno, por supuesto. Entonces, si el contenido es casi tan importante como el contexto y al revés. Yo creo que si eso se hace bien, puede seguir dando grandes beneficios a la humanidad. Si eso se empieza a hacer de cualquier manera y perdemos la sabiduría de cómo se utilizan estas sustancias, insisto que para mí son sustancias sagradas, si las profanamos de esta manera banal, pues hombre, igual también nos dan grandes experiencias, pero ya no es transformación lo que nos están dando, es bueno, un buen espectáculo pirotécnico. Por lo tanto, bueno, hay un mal uso, un buen uso y un uso sagrado que se le puede dar y bueno, y hay que explicarlo bien y hay que ir a buscar a gente que sabe cómo se hacen estas cosas, no hacerlas de cualquier manera. Esta es una idea muy interesante, que cuando consumimos estas sustancias no solo nos las metemos en nuestro organismo, sino que nuestro organismo de alguna forma también se mete en el suyo, ¿no? No me parece descabellado porque en esta interrelación que se den dos sentidos, ¿no? Que de alguna forma yo participe de su mundo y que estos otros reinos o estos otros organismos me revelen cómo es su casa, ¿no? Suena muy metafórico y poético, pero ¿por qué no? ¿No? Hay toda una ecología de entidades que se manifiestan que no sabemos muy bien, pero están ahí, ¿no? Y son distintas, identificables. Y quién sabe si esa es la manera. Fijaros, si tuviéramos un contacto con una inteligencia, ya no digo una inteligencia no humana, pero que no fuera necesariamente de plantas o de hongos, y no hace falta llamarla extraterrestre, ¿no? Una inteligencia no humana superior. Bueno, ¿cómo podríamos comunicarnos, como muchas veces muestra el cine, ¿no? ¿Cómo podemos comunicarnos con otra especie? Porque en el fondo lo que está pasando es una suerte de comunicación, aunque no lo estemos haciendo a través de la palabra, ¿no? En esa comunicación, para que las dos partes se puedan entender, tienen que compartir parte de las reglas del mensaje, ¿no? Entonces tiene que haber un solapamiento entre los mundos de ambas partes y esa quizás la comunión bien entendida que nos da este tipo de experiencias. No sé mucho sobre la neurofisiología, pero lo que sí que puedo compartir es mi experiencia en primera persona, ¿no? Y como la de muchas otras, ¿no? Pero yo veía el picaporte de una puerta, le reflejaba la luz de la tarde y yo tuve una sensación de que esa materia era divina, ¿no? Yo no sé cómo actúa bioquímicamente, pero lo que sí que puedo decir es que yo nunca he sentido esta sensación de divinidad en la materia como en uno de estos viajes. Y bueno, ahí lo dejo, que cada uno haga sus propias averiguaciones. Adéntrate en las entrañas de un poder ancestral. Hadas, magia, propiedades sanadoras y estados elevados de conciencia. Un viaje revelador por la historia y los rituales sagrados que nos conectan con lo divino, explorando las 20 especies consideradas más sagradas entre todas las plantas.
Descúbrelo de la mano de grandes maestros como Juan Plantas. Reconecta con tu esencia más profunda y alcanza una consciencia superior. No te pierdas la serie completa Plantas Sagradas en Televisión Consciente. ¿Estás listo para abrir la puerta a lo desconocido?